Vamos a ver los estudios de laboratorio que vamos a encontrar en un paciente que tiene hemocromatosis. Entonces, en el video anterior vimos que hemocromatosis es el paciente tiene depósitos de hierro en los órganos y esto va a hacer que el paciente tenga daño a los órganos. Entonces, por ejemplo, vimos que el hierro se deposita principalmente en el hígado. Entonces, si tenemos depósitos de hierro en el hígado y finalmente daño al hígado, el paciente va a venir con aumento de la bilirrubina y vamos a tener aumento de la aspartato aminotransferasa y de la alanino aminotransferasa. Ahora, la elevación de estas enzimas es una elevación moderada. No es una elevación, digamos, súper severa, como por ejemplo los pacientes que tienen infección con el virus de la hepatitis. Esa es una elevación moderada de las enzimas hepáticas. Ahora, lo más importante es cómo van a estar los estudios que tienen que ver con el hierro. Entonces, vamos a ver cómo va a estar la ferritina, cómo está la ferritina, cómo está la transferrina, cómo está el porcentaje de saturación de la transferrina y cómo va a estar el hierro sérico. Y la capacidad de unión de la transferrina. Entonces, transferrin binding capacity. Entonces, ya en videos anteriores vimos qué quiere decir cada uno de estos. Ahorita rápidamente pongo el esquema general para ver qué es lo que va a tener el paciente con hemocromatosis. Entonces, aquí tenemos el enterocito, aquí tenemos la luz intestinal, aquí tenemos la sangre, y dijimos, vamos a tener un transportador, que es el transportador de metales divalentes, que por aquí es en donde el hierro pasa de la luz intestinal a dentro del enterocito. Y el hierro se va a almacenar aquí dentro del enterocito en la ferritina. Esta es la ferritina. Y aquí tenemos otro transportador, que es el transportador que pasa al hierro desde el enterocito hacia la sangre. Y ese transportador es la ferroportina. Y ahora el hierro que está aquí en la sangre puede estar circulando así libremente o puede estar unido a la ferritina, a la transferrina. Entonces, esta es la transferrina. Entonces, así es el esquema general. Ahora, si tenemos un paciente que tiene hemocromatosis, es un paciente que va a tener altas concentraciones de hierro, ya sea porque es un paciente que le estamos haciendo múltiples transfusiones, como los pacientes que tienen anemia de células falciformes, o ya sea que sea un paciente que tiene la mutación clásica C282Y, que es la forma genética de la hemocromatosis, en donde el paciente está absorbiendo hierro. Entonces, sea cual sea la causa, el paciente que tiene hemocromatosis es un paciente que va a tener aumento de hierro. Entonces, hierro sérico va a estar aumentado. Y si el hierro sérico está aumentado, ¿cómo va a estar la transferrina? Entonces, si es un paciente que tiene mucho hierro, teleológicamente o intuitivamente, ¿qué es lo que pasaría con la transferritina? Queremos tener mucha transferritina y que esto está atrapando al hierro y que entonces el hierro siga circulando por la sangre, o queremos tener una disminución de la transferrina. Si es un paciente que tiene mucho hierro, queremos tener menos circulación del hierro. O sea, queremos tener una disminución de la transferrina. Porque si disminuye la transferrina, es menos hierro que podemos transportar a lo largo del torrente sanguíneo. Entonces, si es un paciente que tiene altas concentraciones de hierro, la transferrina va a estar disminuida. Y si la transferrina está disminuida, entonces, si en lugar de tener, digamos, por ejemplo, 5 transferrinas, tenemos ahora solo 2 transferrinas, ¿cómo está la capacidad de unión de la transferrina? Va a estar disminuida. Esto es, si pasamos de tener 5 transferrinas a tener 2 transferrinas, obviamente las 2 transferrinas se pueden unir a menos hierro que si estuvieran las 5 transferrinas. Entonces, la capacidad de unión a la transferrina va a estar disminuida. Entonces, transferrina disminuida. Capacidad de unión a la transferrina disminuida.
el porcentaje de saturación va a estar aumentado. Este es, aunque de forma compensatoria, el paciente que tiene aumento del hierro, lo que hace es disminuye la producción de la transferrina. La transferrina que sí está circulando en la sangre, es una transferrina que va a estar casi 100% saturada. O sea, la transferrina, una molécula de transferrina puede cargar a 3 moléculas de hierro. Si es un paciente que tiene mucho hierro en la sangre, entonces principalmente todas las transferinas van a estar totalmente saturadas, o sea, todas van a estar unidas a las 3 moléculas de hierro. Pero, overall, o sea, en total, la cantidad de transferinas que va a tener el paciente va a estar regulado a la baja. Entonces, la cantidad de transferrina que va a tener el paciente va a estar disminuida. Pero, ¿qué tan saturadas van a estar las transferinas que tiene el paciente? Estas van a estar más saturadas de lo normal. El porcentaje de saturación normal es como de 30%. Y aquí va a estar aumentado, digamos, más del 45%. ¿Y cómo va a estar la ferritina? La ferritina va a estar aumentada. Esto es, la ferritina es en donde se almacena el hierro. Entonces, por ejemplo, en el eritrocito, el hierro se va a almacenar. En los macrófagos que están por aquí, los macrófagos también tienen ferritina. Y la ferritina almacena el hierro. Entonces, si es un paciente que tiene mucho hierro, ¿qué va a hacer? Almacena el hierro. Entonces, la ferritina va a estar aumentada. Y como ya hemos visto en videos anteriores, la ferritina es inversamente proporcional a la transferrina. Esto es, si la ferritina aumenta, la transferrina disminuye. Y la transferrina es directamente proporcional a la capacidad de unión del hierro a la transferrina. Esto es, si la transferrina disminuye, la capacidad de unión a la transferrina está disminuida. Entonces, ¿cuáles son los estudios de laboratorio que vamos a tener en un paciente que tiene hemocromatosis? Vamos a tener aumento moderado de las enzimas hepáticas, o sea, aumento de la AST, la ALT y las bilirrubinas. Y vamos a tener hierro sérico aumentado. Hierro sérico aumentado. Ferritina aumentada, transferrina disminuida, la capacidad de unión a la transferrina disminuida, el porcentaje de saturación de la transferrina mayor al 45%. Este número, el porcentaje de saturación de la transferrina, lo podemos calcular haciendo la cantidad de hierro sérico que tiene el paciente entre la capacidad de unión a la transferrina. Entonces dividimos todo el hierro que tiene el paciente, entre la capacidad de unión a la transferrina, y esto nos va a dar un valor, en este caso un valor que generalmente es mayor al 45%. Y esos son los estudios de laboratorio que vamos a encontrar en un paciente que tiene hemocromatosis, más las otras cosas que va a tener el paciente ya como complicación, como es, si es un paciente que ya de complicación de hemocromatosis tiene panhipopituitarismo, entonces vamos a tener disminución de todas las hormonas que son producidas por la adenopófisis. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.